Una forma en la que clasificamos el mundo jurídico es por medio de la división del derecho privado y el derecho público, y esto debido a su principio rector. En derecho privado, es decir, la relación entre seres humanos, entre compañías, individuos que se entienden equivalentes, opera el principio de primacía de la voluntad, lo cual ya vimos en el video de la luna, que te dejo aquí arriba. En pocas palabras, lo que me permite entender este principio es que en derecho privado todo está permitido, salvo que exista una prohibición expresa en norma vinculante. En cambio, en derecho público, las entidades estatales se rigen por el principio de legalidad. Esto significa que todo funcionario público, como el presidente, asambleístas, policías y demás, pueden hacer únicamente lo que la norma les faculta o permite hacer, a diferencia del derecho privado. Ahora bien, que las entidades estatales solo puedan hacer lo que la norma les faculta, no significa que en esta debe estar redactado de forma expresa todo lo que los funcionarios públicos pueden hacer. Suena contradictorio, ¿verdad? Incluso un tanto confuso, pero así es como funciona el principio de legalidad. Para entender este principio, vamos a hacer uso de un famoso caso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, el caso McCollum versus Maryland. El año 1816, el Congreso de los Estados Unidos, por medio de una ley, crea el Banco Federal, el cual estaba encargado de manejar toda transacción monetaria del gobierno federal. Este banco, por ende, tenía la capacidad de recaudar contribuciones, impuestos y deudas a favor del gobierno federal. Esto debía realizarlo de forma uniforme entre los diferentes estados. En 1817 se funda una sucursal del Banco Federal en Maryland, lo cual no puso muy contento a las personas de ese estado. Es más, el gobierno estatal creía que era ilegítimo la creación de este banco. En respuesta a esto, en 1818 el Congreso de Maryland aprueba un impuesto de $15,000 a todo banco que no perteneciera a Maryland. De seguro el lema era Maryland First. El problema es que el único banco que no era de Maryland era el Banco Federal y era el único que debía pagar este tributo de $15,000 con los fondos que recaudaba de los demás estados. Es por ello que el dirigente de la sucursal del Banco Federal en Maryland, James McCollum, decidió no pagar bajo ningún concepto el tributo impuesto por el Congreso de Maryland. Por esto, el estado de Maryland demandó a James McCollum en representación del Banco Federal al pago de los $15,000 por concepto de tributo. En las cortes de Baltimore y de apelación, el estado de Maryland ganó, y ya desde estos momentos alegaban que la existencia del banco era ilegítimo y además inconstitucional, debido a que el Congreso Federal no tenía la facultad de crear bancos. Este caso se eleva a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. El 22 de febrero de 1819, las partes presentan sus argumentos frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para poder resolver este caso, la Corte necesitaba responder dos preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿tiene el Congreso el poder de crear un banco, pese a que dicha facultad no está expresada en la Constitución? Y en segundo lugar, ¿puede un Estado imponer un impuesto al Banco Federal? Vamos a comenzar con la primera pregunta, y para esto necesito exponer el texto de la Constitución en su artículo 1, sección octava, numerales 1 y 18. Procederé a decirlo en español y esta traducción es libre y no es oficial. Artículo 1 de la Constitución, sección octava, numeral 1. El Congreso tendrá la facultad para establecer y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y consumos, para pagar las deudas y proveer a la defensa común y bienestar general de los Estados Unidos. Pero todos los derechos, impuestos y consumos serán uniformes en todos los Estados Unidos. En este texto podemos ver las facultades que el Congreso le otorgó al Banco Federal. Ahora sí vamos con la disposición más importante, y es lo que está en debate en el caso. Artículo 1, sección octava, numeral 18 de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso tendrá la facultad de expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a cabo los poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios. La discusión en el caso precisamente gira en torno a la expresión las leyes necesarias y convenientes y la forma en la que se debe interpretar estas dos palabras en concreto. Para el estado de Baltimore, la existencia del banco es inconstitucional porque no es absolutamente necesario para poder perseguir los fines y poder cumplir con los poderes que establece la Constitución. Sin embargo, el juez ponente John Marshall discreparía con esta posición. Si bien el poder de crear un banco no está explícitamente prescrito en la Constitución, este sí resulta útil y conducente para poder realizar los poderes que la Constitución confiere al Congreso.
Y es así como se debe entender la expresión de leyes necesarias y convenientes. Para el juez Marshall, la creación de un banco por parte del Congreso es constitucional por el hecho de que éste deriva del poder de crear leyes necesarias y conducentes. A este concepto en derecho le decimos poderes implícitos. Son aquellas potestades que, si bien no están escritas literalmente en la ley, sí derivan lógicamente del texto legal. Es verdad que las entidades estatales solo pueden hacer lo que la norma les faculte, pero con base a este concepto podemos observar que no todo poder estará en el literal de la norma. Y es así como se debe entender el principio de legalidad, que las entidades estatales solo pueden hacer lo que la norma les faculta. Y por aquello que les faculta entendemos aquellos poderes explícitos, pero también aquellos poderes implícitos que derivan lógicamente del texto normativo. Para mayor entendimiento, pongamos un ejemplo simple y pensemos en un técnico eléctrico. Imaginemos por un momento que en un edificio estatal ocurre un cortocircuito. Frente a esto, el funcionario público tiene el deber y el poder explícito de cuidar los bienes estatales, pero también tiene el poder implícito de contratar a un técnico eléctrico para poder suplir la eventualidad, pese a que no exista el reglamento de contratación de técnicos eléctricos, sino un poder general. Una vez evacuada la constitucionalidad del banco, es importante responder la segunda pregunta, si es lícito para un Estado imponer un tributo a un banco federal. Para ello, el juez Marshall usaría dos ideas muy concretas. Por una parte, y cito, el poder de imponer impuestos conlleva el poder de destruir, económicamente hablando al menos, ¿no? Por otra parte, según el artículo 6, numeral 2 de la Constitución de los Estados Unidos, las normas federales prevalecen sobre las normas estatales, estableciendo una clara relación de jerarquía. Con base a estas dos ideas, la Corte puede afirmar que es inapropiado que el Banco Federal esté sujeto a los impuestos de un solo Estado, ya que éste ataca la soberanía constitucional al penalizar o destruir el dinero de todos los demás estados a favor de uno de ellos, es decir, Maryland. Con 6 votos a favor y 0 en contra, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América declara constitucional la creación del Banco Federal, porque este deriva de un poder implícito, y declara inconstitucional el tributo del Estado de Maryland porque este está atacando la soberanía constitucional al penalizar el dinero de todos. Este es uno de los casos emblemáticos de la Corte Suprema en sus primeras etapas porque fue uno de los fallos que más poder le dio al gobierno federal, el cual en esa época aún estaba en tela de duda. Esta sentencia también nos permite entender el principio de legalidad, cómo funciona y por qué no todo poder estatal debe estar explícitamente escrito en la norma jurídica. Para poder entender derecho, no basta con analizar el tenor literal de la ley. Este debe ir de la mano del estudio de los casos que le dan vida al mundo jurídico. Y es lo que vamos a hacer aquí en Código del Derecho, analizar este mundo en un sentido integral. Nos vemos en una próxima ocasión. De verdad, muchas gracias por todo tu apoyo y por el tiempo que inviertes en ver los videos. Estas son las cosas que me permiten seguir con este proyecto. Sin más que decir, hasta luego.